¿Qué sucedería si los mayores temores de la humanidad se desataran sobre la tierra? ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias de las 7 copas de la ira de Dios, tal como se describen en el Apocalipsis? ¿Qué significado tienen estas copas no solo para el destino de la humanidad, sino también para nuestra vida cotidiana y nuestras decisiones espirituales? ¿Cómo podemos interpretar los juicios simbolizados por plagas, destrucción y oscuridad en nuestro contexto actual? ¿Son estas copas meros símbolos de tiempos antiguos o advertencias palpables para la era moderna? ¿Hay esperanza y redención posibles incluso ante la inminente ira divina revelada en estas visiones apocalípticas? Sumérgete en el misterio y la magnitud de las 7 copas del Apocalipsis, donde cada derramamiento nos hace pensar sobre la justicia, la rebeldía y el arrepentimiento. Explora conmigo las profundidades de estas poderosas metáforas y descubre su relevancia en un mundo que día tras día parece acercarse cada vez más a su propia revelación. Yo soy el hermano Daniel y estás en tu canal, Sendero a la Verdad. Comencemos. La primera copa descrita en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 1 y 2, nos dice: oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y entonces a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El contexto de este pasaje es crucial. Estamos en el libro del Apocalipsis, que es una revelación dada al apóstol Juan sobre los eventos finales de la historia humana. Este libro es altamente simbólico y usa mucho el lenguaje figurativo para comunicar verdades espirituales y juicios divinos. La primera copa es parte de una serie de juicios simbolizados por 7 copas que los ángeles derraman sobre la tierra. Cada copa representa un tipo diferente de juicio de Dios. Estos juicios son directos y severos, mostrando la seriedad de la rebelión contra Dios y las consecuencias de tales acciones. Al verterse la primera copa, sucede algo específico y terrible. Aparecen llagas malignas y pestilentes en las personas. Pero no en todas las personas indiscriminadamente. El juicio es específico para aquellos que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Esto es significativo. La marca de la bestia y la adoración de su imagen son temas recurrentes en el Apocalipsis. Simbólicamente representan la lealtad total y la adhesión a un sistema antidios o a una entidad que se opone abiertamente al Creador. En la época de Juan, esto podría interpretarse como una lealtad al Imperio Romano o a su emperador, quien exigía ser adorado como un dios. En un sentido más amplio, representa cualquier sistema o poder que exige lealtad que debiera pertenecer solo a Dios. Las llagas malignas y pestilentes son, por tanto, manifestaciones físicas de la corrupción espiritual. Son signos visibles de la condición interna de las personas afectadas y una consecuencia directa de sus elecciones y alianzas. En la Biblia, las enfermedades a menudo simbolizan algo más profundo que el simple malestar físico. Pueden representar desorden espiritual, pecado o juicio divino. Entonces, cuando se habla de la primera copa y sus efectos, estamos viendo una representación del principio de que nuestras elecciones tienen consecuencias, especialmente en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Aquellos que eligen seguir un camino en oposición directa a Dios, simbolizado aquí por adorar la bestia y llevar su marca, enfrentan consecuencias directas impuestas por la justicia divina. Este pasaje subraya la seriedad de la rebelión contra Dios y las implicaciones reales y tangibles que dicha rebelión puede tener. Si el video está siendo de tu agrado, te invito a que nos dejes un like,
te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. No olvides dejarnos tus opiniones en la caja de comentarios. La segunda copa encontrada en Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, dice lo siguiente: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como la de una persona muerta, y murió todo ser viviente que había en el mar. Es aquí el acto de verter una copa en el mar, que a su vez se convierte en sangre como de un muerto. Es una representación rica en simbolismo que refleja el juicio divino. Primero, hablemos sobre el simbolismo del mar. En la literatura bíblica, el mar a menudo representa caos, lo desconocido y a veces el mal. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el mar es donde residen las fuerzas del caos que Dios domina y ordena durante la creación. Aquí, el mar puede ser visto como un símbolo del mundo y de las naciones, particularmente en su estado de rebelión contra Dios. El acto de convertir el agua en sangre es también simbólicamente significativo. Recordemos las plagas de Egipto en el libro del Éxodo, donde convertir el agua en sangre fue uno de los juicios divinos contra el faraón y Egipto por su opresión al pueblo de Israel. Aquí, este acto simboliza un juicio severo. Al igual que la sangre es esencial para la vida, el mar es esencial para la vida marina y por extensión para el ecosistema global. Convertirlo en sangre, especialmente en sangre como de un muerto, no solo destruye la vida dentro de él, indicado por la muerte de toda alma viviente, sino que también convierte una fuente de vida en una de muerte. Este pasaje, entonces, está hablando sobre el juicio divino sobre la creación, pero más específicamente sobre cómo las acciones humanas, simbolizadas por la rebelión contra Dios y por extensión el maltrato de la creación, tienen consecuencias catastróficas. La muerte de toda alma viviente en el mar simboliza la extensión y la seriedad de este juicio. La tercera copa descrita en Apocalipsis capítulos 16 versículos del 4 al 7 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales. Entonces estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque has juzgado correctamente. Ellos derramaron la sangre de creyentes y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, como se lo merecen. Oí también que del altar se respondía: así es. Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. En este segmento de las Escrituras, la ira divina se manifiesta a través del derramamiento de una copa que convierte las aguas dulces, ríos y manantiales en sangre. Como en los casos anteriores de las copas, este acto simbólico lleva consigo una carga significativa. Primero, consideremos la importancia del agua en la vida y en la Biblia. El agua es esencial para la vida, una fuente de limpieza, sustento y crecimiento. En contextos bíblicos, el agua a menudo simboliza la vida y la purificación. Al convertir las fuentes de agua en sangre, el juicio de Dios interrumpe las bases mismas de la vida y la purificación. Es un juicio que afecta a las necesidades fundamentales de la humanidad. Ahora, la transformación del agua en sangre no solo es un castigo, sino que también actúa como un símbolo de retribución, específicamente por la sangre de los creyentes y de los profetas que fue derramada. Esto apunta a la persecución y el martirio de aquellos fieles a Dios. La sangre de los mártires clama por justicia, y este acto de convertir el agua en sangre representa una respuesta divina a esa injusticia, una especie de medida por medida en el juicio divino. El diálogo entre el ángel de las aguas y la voz del altar resalta la justicia de estos juicios. El ángel proclama la justicia de Dios en estos actos, reconociendo que aquellos que han derramado la sangre de los fieles ahora enfrentan un juicio simbólicamente apropiado. Se les da a beber sangre.
Esta es una afirmación de que las acciones de Dios, aunque severas, son justas y corresponden al mal que estas personas han perpetrado. El reconocimiento de esta justicia se refuerza con la respuesta del altar, que actúa como un eco de afirmación divina. Al decir, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios, se reafirma la naturaleza justa y correcta de las acciones de Dios. Esto también nos recuerda que, aunque los juicios divinos pueden parecer duros, se basan en la justicia perfecta de Dios y en su conocimiento completo de todas las situaciones y corazones. Este pasaje del derramamiento de la tercera copa destaca la seriedad con la que Dios trata el pecado y la injusticia, especialmente el derramamiento de la sangre inocente. También subraya el principio bíblico de que las acciones tienen consecuencias y que la justicia divina se administra de manera perfectamente justa y apropiada. La cuarta copa encontrada en Apocalipsis capítulo 16 versículos 8 y 9 nos narra lo siguiente: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Este segmento se enfoca en un juicio particular que afecta al sol. Al verterse la cuarta copa, se otorga al sol el poder de quemar con fuego a la gente. Esto es significativo porque el sol, que en la vida diaria es una fuente de luz y calor, esencial para la vida y el crecimiento, se transforma aquí en una fuente de castigo extremo y sufrimiento. El cambio en la función del sol de dar vida a infligir dolor es un poderoso recordatorio de cómo las bendiciones pueden convertirse en maldiciones cuando se abusa de ellas o cuando se está en desobediencia. La capacidad del sol para quemar a las personas con fuego representa un castigo divino directo e ineludible. El fuego, en muchos contextos bíblicos, es símbolo de purificación y juicio. Aquí, la quemadura que inflige no solo causa dolor físico extremo, sino que también simboliza el severo escrutinio y juicio de Dios contra la rebelión humana y el pecado. Lo más notable de este pasaje es la reacción de las personas a este juicio. A pesar de sufrir terribles quemaduras, las personas no se arrepienten. En lugar de reconocer la autoridad y la justicia de Dios, maldijeron su nombre. Esto revela una dureza de corazón y una rebeldía profundas. A pesar de experimentar directamente las consecuencias de sus acciones, estas personas eligen persistir en su desafío y rechazo de Dios, en lugar de volverse hacia Él en arrepentimiento. El hecho de que Dios tiene poder sobre estas plagas y aún así las personas se niegan a darle gloria, subraya la naturaleza obstinada del pecado humano y la resistencia a la verdad divina, incluso frente a la evidencia abrumadora y la experiencia directa del juicio. Es un reflejo de la capacidad humana para resistir y rechazar a Dios, sin importar las circunstancias. En resumen, este pasaje destaca el poder y la justicia de Dios en su juicio, mientras muestra la profunda rebelión del corazón humano. A pesar de los intensos juicios divinos, la respuesta de la humanidad puede seguir siendo una de desafío y rechazo, ilustrando la trágica tendencia del ser humano a alejarse de Dios, incluso en medio del sufrimiento y la advertencia. La quinta copa de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 10 y 11 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Entonces el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo. Pero no se arrepintieron de sus obras. Este segmento del texto apocalíptico se centra en un juicio específico, el que se vierte sobre el trono de la bestia, que representa el poder y la autoridad del sistema del anticristo. En la narrativa del Apocalipsis, la bestia simboliza fuerzas antagónicas a Dios.
a menudo interpretadas como sistemas políticos, económicos o religiosos que se oponen a los caminos y a la soberanía de Dios y que persiguen a los creyentes. Al derramar la quinta copa, el reino de la bestia es sumido en la oscuridad. La oscuridad aquí es un castigo, pero también un símbolo. Históricamente y en la literatura bíblica, la oscuridad se ha asociado con juicio, desconocimiento y alejamiento de Dios. La oscuridad física que envuelve el reino del anticristo representa un estado de confusión espiritual y moral, un juicio divino que refleja el verdadero carácter de este sistema opuesto a Dios. La reacción de las personas a este juicio es igualmente significativa. El texto dice que se mordían la lengua de dolor, una expresión del sufrimiento extremo que experimenta. Sin embargo, a pesar de este dolor y de las llagas que ya llevan como resultado de juicios anteriores, su respuesta es maldecir al Dios del cielo, lo que indica una actitud de rebelión y blasfemia, en lugar de arrepentimiento y sumisión. Lo sorprendente de esta reacción es que, a pesar de la evidencia clara del juicio divino y del sufrimiento que experimentan, estas personas no cambian su actitud ni sus acciones. No se arrepintieron de sus obras. Este detalle es crucial porque subraya un tema recurrente en el Apocalipsis y en la enseñanza bíblica en general: la dureza del corazón humano y la resistencia al arrepentimiento, incluso frente a las consecuencias directas del pecado y del juicio divino. Este juicio específico contra el trono de la bestia y la oscuridad resultante simbolizan la desaparición del poder y la influencia de sistemas malvados bajo el juicio de Dios. Aunque físicamente este juicio se manifiesta como oscuridad, metafóricamente habla de la desilusión, la desesperación y la derrota final de todo lo que se opone a Dios. La sexta copa en Apocalipsis capítulo 16, versículos de 12 al 16, nos dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este segmento comienza con el acto simbólico de derramar una copa sobre el gran río Éufrates, lo que resulta en que sus aguas se sequen. El río Éufrates tiene un significado profundo en la Biblia y en la historia del cercano Oriente. Ha sido una frontera natural importante y un obstáculo geográfico en varias épocas. En el contexto de Apocalipsis, el secado de sus aguas simboliza la eliminación de barreras, preparando el escenario para un evento significativo: el movimiento de los reyes del Oriente hacia un lugar determinado para una batalla final. Este evento está ligado a la batalla de Armagedón, un término que ha llegado a simbolizar el conflicto final entre el bien y el mal. Armagedón se menciona específicamente como el lugar de reunión para este enfrentamiento, que es tanto físico como espiritual. Es importante notar que Armagedón es derivado del hebreo Har Megiddo y se refiere a una localidad real en Israel que ha sido el sitio de numerosas batallas históricas. En el contexto apocalíptico, sin embargo, trasciende su significado literal para representar el último gran enfrentamiento entre las fuerzas divinas y las fuerzas malignas. La secuencia continúa con la aparición de 3 espíritus malignos que parecían ranas, que emergen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta.
Estos tres entes representan fuerzas demoníacas y engañosas que tienen un papel crucial en reunir a los líderes mundiales para esta batalla decisiva. El uso de la imagen de las ranas es significativo. En la antigüedad, las ranas se asociaban con impurezas y con poderes malignos. Aquí simbolizan la influencia corruptora y engañosa de estos espíritus demoníacos. La advertencia que sigue, cuidado, vengo como un ladrón, es una llamada a la vigilancia y preparación. Esta es una advertencia de Cristo a mantenerse espiritualmente despierto y listo, aludiendo a la súbita y no anunciada naturaleza de su regreso. La analogía de estar vestido, en contraste con la desnudez, se utiliza en la Biblia para simbolizar la rectitud y la preparación espiritual frente a la vergüenza y la vulnerabilidad del pecado. Finalmente, el pasaje concluye con los espíritus demoníacos que reúnen a los reyes en Armagedón, marcando el ensamblaje de las fuerzas para el conflicto culminante. Este acto de reunión no solo prepara el escenario para el enfrentamiento final entre el bien y el mal, sino que también subraya el poder engañoso y destructivo de las fuerzas opositoras a Dios. La séptima y última copa, descrita en Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 17 al 21, nos dice: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió una gran voz que decía: ¡está hecho! Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino de la ira de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 45 kilogramos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Este segmento comienza con el acto final de derramar la copa en el aire, lo que es significativo porque el aire se puede considerar como algo que envuelve todo, afectando a la creación en su totalidad. La acción desencadena una serie de eventos catastróficos, relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Estos fenómenos naturales, que a menudo simbolizan la presencia y la ira de Dios en la Biblia, aquí se intensifican hasta un nivel sin precedentes, destacando la magnitud sin igual de este momento de juicio. La voz desde el trono que anuncia: está hecho, marca el cumplimiento de la ira de Dios y el fin de los juicios. Este anuncio tiene ecos del consumado es, de Cristo en la cruz, señalando la finalización de un acto divino significativo. Aquí, la frase indica que la serie de juicios que comenzó con la primera copa ha llegado a su conclusión definitiva. El terremoto mencionado no es un evento ordinario. Se describe como sin precedentes en la historia humana, lo que subraya la severidad del juicio divino en esta etapa final. La destrucción es tan completa que la gran ciudad, a menudo simbolizando el sistema corrupto del mundo, oposición a Dios, asociado con Babilonia, se divide en tres, y las ciudades de las naciones también se desploman. Esta destrucción generalizada simboliza el derribo definitivo del orden mundial pecaminoso y rebelde. Dios se acordó de la gran Babilonia. Esta frase indica que en el momento del juicio final Dios trae a cuenta todas las injusticias y rebeldías acumuladas. La mención de Babilonia evoca imágenes de orgullo, decadencia y oposición a Dios, resaltando que ninguna entidad, no importa cuán poderosa, puede escapar del juicio divino. El detalle de que huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas sugiere un cambio catastrófico en la misma estructura de la tierra. Este elemento subraya la magnitud del cambio y la purificación que está teniendo lugar, no solo un cambio social o político, sino una transformación
de la creación misma. Finalmente, la plaga de enormes granizos de casi 45 kilogramos cada uno es otro elemento de juicio que combina lo natural con lo sobrenatural. La reacción de la gente, maldecían a Dios, refleja una persistencia en la rebeldía, incluso frente a evidencias claras del poder y la justicia de Dios. A medida que cerramos nuestro viaje a través de las profundidades de las visiones apocalípticas, nos llevamos una comprensión más profunda, no solo de las 7 copas de la ira de Dios, sino también de su relevancia atemporal y su llamado a la reflexión personal y colectiva. Estos pasajes, ricos en simbolismo y significado, nos invitan a contemplar la naturaleza de nuestras acciones, la importancia de nuestra fe y la responsabilidad que tenemos hacia nuestro mundo y hacia los demás. La interpretación de estas antiguas profecías nos desafía a mirar más allá de la superficie, buscando en nuestro interior y en nuestra comunidad para encontrar la verdadera sabiduría y la dirección correcta. Mientras avanzamos en nuestras vidas, que las lecciones aprendidas aquí sirvan como una brújula espiritual, guiándonos hacia la compasión, la justicia y, en última instancia, la paz interior. Que este análisis de las 7 copas de la ira de Dios ilumine no solo nuestro entendimiento de las Escrituras, sino también nuestro camino a través de este mundo complejo y en constante cambio. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Déjanos un like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo video. Dios los bendiga.